Ya lo mandé a transmitir. Así que bueno, ahora ya muy pronto tendría que empezar la transmisión. Ahí está. Buenísimo, Ah, ya bueno. está, ya lo hice yo, ¿eh? Ahora Excelente. ya me Excelente. veo más grande yo. Excelente, excelente. Buenísimo, Esteban. Bueno, ahí ya estamos transmitiendo en vivo. Le pido a las personas que nos vayan contando en primer lugar si nos escuchan bien. Cuestión fundamental. Así nos quedamos tranquilos. Por nuestro lado se está escuchando todo perfecto, pero bueno, siempre es fundamental que nos vayan contando esas cuestiones. Muy bien. Ahí las personas nos están diciendo muy buenas noches, buenas noches. Genial, Ah, ahí bueno, va. qué bueno. También cuéntenos si a Esteban lo escuchan bien, que es la persona más importante que tiene que escuchar. Ah, Sí, bueno. y sí, obvio. Sí, por ¿Se lo que escucha veo, bien. bien? Estamos bien. Sí, sí, perfecto, bien. Ahí están contando que se escucha bien, perfecto, buenísimo. Bueno, Váyanos contando también de dónde vienen, así nos conocemos un poco virtualmente en estos minutitos, así le vamos dando tiempo también a las personas para que vayan llegando, ¿vieron? Así que cuéntenos un poquito de dónde nos escuchan. Tanto Esteban como yo, bueno, somos de Capital, de acá de Argentina. A ver, Esteban, nos escuchan desde Río Tercero, Córdoba. buenísimo. Les cuento que Esteban, ya lo van a escuchar en su currículum, pero estuvo yendo virtualmente por Latinoamérica presentando sus libros, así que seguramente haya muchas personas que lo escucharon incluso en sus presentaciones en otros países. Mira, a ver acá hay una estudiante de Merlo de psicomotricidad, muy bien, de Mar del Plata, Tucumán, Córdoba también Córdoba, bueno, Rosario. Córdoba, Rosario, hay muchos profesionales o muchos estudiantes de psico. Bueno, muy bien. También Carla psicomotricista, de Zárate, zona oeste, Río Negro, Santa Fe. Sí, hoy estamos bastante como nacionales, pero como muchas provincias, como que no veo una que sea como el foco de gente. Mar del Plata, bueno, acá Cava, primera persona que veo de Ciudad de Buenos Aires. Bien, bueno, también vecina de la provincia, de la provincia de la ciudad. Muy bien. Cipolletti, Río Negro. Mirá, acá una persona dice que te estuvieron escuchando el año pasado en Neuquén, en Cipolletti. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno encontrarme de nuevo, ¿no? Con amigos, con gente que podemos pensar juntos. Qué bueno, qué bueno. Sí, te siguen, viste, Esteban, de todos lados. Vamos. Qué Bueno, bueno. acá la persona dice Caballito, acá es vecino, yo también soy de Caballito, así que vamos Caballito. De Resistencia. También hay estudiantes de psicopedagogía, buenísimo. Qué copado la interdisciplina, buenísimo. Genial, sí. Bueno, a ver. Si voy leyendo, son tantos mensajes que quiero leer uno y se me baja Ah, el. bueno, no es tan fácil, ¿eh? No, no es tan fácil, no es tan fácil. Cuando tanta gente comenta, se me escapan. Bueno, veo que hay mucha gente de Capital, de Santa Fe un montón. Mucha gente de psicopedagogía, voy leyendo, que se me pasan tan rápido que hago lo que puedo, pero también licenciatura en enfermería, mirá, hoy estamos también con mucha interdisciplina, la verdad que es súper interesante, súper Qué interesante. bueno, Sí, qué bueno. también acá una componente terapéutica, sí, tenemos de maestra integradora, castelar, mirá, una persona de Estados Unidos tenemos también, de Estados Unidos. Ah, bueno, sí. Mirá, mirá qué copado. Bueno, Esteban, próximo destino tuyo a Estados Unidos, ¿eh? Bueno, el libro de Pinocho se presentó allí en Miami hace Ah, unos mirá, años. mirá, Los eso no lo compañeros de sabía. Miami siempre están queriendo armar Mirá. algún contexto allí porque hay mucha gente también mexicana, ¿no? O sea, sí, sí, está muy bueno eso. Capaz que te conocen desde ahí, podría ser. Puede ser. Bueno, ¿te parece, Esteban, que arranque con lo que es la presentación? Porque ya son y 35, así después tenemos tiempo para lo que es la exposición. ¿Dale? Bueno, en todo caso vos decís también que va a haber espacio para las preguntas, ¿no? Bueno, Sí, te dejo a vos sí, allá, sí. dale. No te preocupes que yo lo bordo ahora en lo que es la exposición de la presentación. Bueno, ahora sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Alejandro Bufadosi, secretario académico de la institución Ulloa. Les agradezco un montón por estar presentes en la conferencia de hoy, que va a disertar Esteban Levin, que está acá presente. Y
quisiera antes de arrancar con la conferencia, contarles un poco qué es la institución Fernando Ulloa, teniendo en cuenta que ahora estamos con la virtualidad, siempre es muy importante, de alguna manera, como marcar un poco en qué espacio estamos, ¿no? Como institución tenemos dos vertientes. Una vertiente que es clínica, donde brindamos tratamiento psicológico abierto a la comunidad. Esto quiere decir que cualquier persona que desee atenderse a la institución va a poder hacerlo sin que el factor económico sea un impedimento. En la institución todas las personas se atienden con bono voluntario. Y atendemos, digamos, un público muy amplio. Se atienden personas que son niñas, pobres, adolescentes, adultos, parejas, familia, y como les decía, todas las personas con este bono. Y quienes atienden a estos pacientes son profesionales que se capacitan a diario en nuestros dispositivos de posgrado, donde supervisan caso por caso, ¿sí? Y una de las cuestiones interesantes que permitió esto de la virtualidad es que personas que antes no podían acceder por cuestiones lógicas de la geografía, porque estaban lejos y no llegaban, ahora con lo que es la virtualidad podemos alcanzarlos, y nuestros servicios pueden alcanzar a personas de otras provincias e incluso de otros países. ¿Sí? Para que sea una idea, se atienden más o menos 1.800 personas por semana en la institución con esta modalidad. Esa es la primera vertiente, la clínica. Y después tenemos nuestra vertiente de capacitación. En la institución, nuestro espacio, en este sentido de lo que es la capacitación, son siempre herramientas para la clínica, desde el psicoanálisis. Esa es nuestra orientación. Todas las actividades que tenemos tienen esa coordenada, que sean herramientas. Entonces tenemos nuestros, como les decía antes, los posgrados con atención clínica, tenemos talleres, tenemos intercambios universitarios, prácticas profesionales, y el día de hoy tenemos una conferencia, ¿sí? Las conferencias tienen como se podría decir, una especie de orientador o una guía de un tema según cada año. Este año es inhibición, síntoma y angustia, y después cada conferencista elabora con esa especie de orientación su propia conferencia con su especificidad y con su extensa trayectoria, ¿no? Eso es para que se orienten un poco. Y el día de hoy estamos con Esteban Levin, ¿sí? Les voy a leer un muy pequeño currículum de una muy extensa trayectoria. Y además, en el caso de Esteban, es un currículum que es muy interesante porque está dividido en dos partes distintas, ¿sí? La primera parte habla de Esteban Niño. Entonces, vamos con la primera parte. Currículum Esteban Niño. Inquieto. Jugaba con pasión a pescar pececitos de colores y burbujas de detergente. Siempre que podría, se escondía. Garabateaba puertas, paredes y escaleras. Fanático del chocolate blanco y las salchichas. Jugador empedernido de la pelota en la calle. Creador de chistes malos. Bueno, yo de tus chistes me río, Esteban, así que eso no sé si están así. Y es inventor de palabras desconocidas. Ese era el currículum de Esteban Niño. Ahora vamos con el currículum de Esteban Adulto, el que estamos viendo ahora. Bueno, licenciado en psicología, psicomotricista, psicoanalista, profesor de educación física, profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras. Director de distintos cursos de formación en psicomotricidad, psicoanálisis, clínica con niños y trabajo interdisciplinario. Es autor de numerosos artículos en diversas publicaciones especializadas nacionales e internacionales. Y es autor de los libros. Se los voy a leer un poco lento porque son un montón, ¿sí? Así que vayan tomando nota. La clínica psicomotriz. El cuerpo en el cuerpo en el lenguaje. Lo leo de vuelta. La clínica psicomotriz, el cuerpo en el lenguaje. Constitución del sujeto y desarrollo psicomotor. La infancia en escena. Vamos con otro. La función del hijo. Espejos y laberintos de la infancia. Discapacidad, clínica y educación. Los niños del otro espejo. Hacia una infancia virtual, la imagen corporal sin cuerpo. La experiencia de ser niño. Plasticidad simbólica. Pinochos, marionetas o niños de verdad. Autismos y espectros al acecho. La experiencia infantil en peligro de extinción. La dimensión desconocida de la infancia. El juego en el diagnóstico. Todos estos libros han sido presentados, esto les estaba contando antes, en diferentes países tales como Italia, Estados Unidos, Uruguay, Colombia, México, Brasil, entre otros. Y en este año, en el 2020, se publicaron sus últimos dos libros, Las infancias y el tiempo,
clínica y diagnóstico en el país de nunca jamás. Y la niñez infectada, juego, educación y clínica en tiempo de aislamiento. Ambos son de Editorial Noveduc. Y estos últimos libros se presentaron en México, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Muy bien, un muy pequeño resumen de una muy extensa y prolífica trayectoria. Y antes de arrancar con la conferencia, les recuerdo que tenemos siempre los últimos 15-20 minutos dedicados al espacio de las preguntas, así que mientras vayan escuchando, vayan pensando en lo que quieran consultarle a Esteban, quizás en relación a lo que van escuchando, en relación a su clínica, en relación a todo esto que les estuve contando de la extensa trayectoria que él tiene, y en los últimos minutos le vamos dedicando ese espacio y respondemos las preguntas que vayamos llegando con el tiempo que nos dé. Así que bueno, muchísimas gracias por estar presentes, muchísimas gracias Esteban, y toda tuya. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes y a todos, ¿sí? Volver a reunirnos, especialmente a la institución Ulloa, que me convoca en este momento a poder participar y cerrar este ciclo de conferencias. Miriam, Alejandro, Romina, digamos, yo les agradezco muchísimo a ustedes en nombre de toda la institución por esta invitación. Para mí es un momento muy importante, porque conversábamos justamente con Alejandro si grabábamos esta conferencia o la hacíamos en vivo o no, y yo insistí en hacerlo en vivo, porque me parece que el pensamiento tiene una posibilidad de vitalidad sabiendo que está el otro, ¿no? Algo así como, ocurre como cuando uno va a una obra de teatro, ¿no? Si uno es un actor, en un momento ve que, por ejemplo, el auditorio o el teatro está lleno, ¿sí? Se apagan las luces y uno ya no los ve más, pero siente que está el otro, siente que hay, digamos, una demanda del otro aunque no lo vea, ¿sí? En este momento no sé cuántas personas hay, pero es lo que yo siento. Compartimos la posibilidad de estar juntos, frente a lo que implica o implicó, ¿no? La pandemia, el aislamiento y la dificultad en poder reunirnos, sin embargo, nosotros nos reunimos. Y esta es la idea que quiero compartir con ustedes, en el sentido de poder pensar qué nos ha pasado y qué le ha pasado a los niños, ¿sí? ¿Qué tenemos que repensar a partir de lo que nos aconteció? La verdad que la última vez que di la conferencia jamás nos hubiéramos imaginado, hablé del nuevo libro, ¿no? Las infancias y el tiempo, que está en relación a Peter Pan, El país de nunca jamás, y a pensar el tiempo en relación al sufrimiento, justamente. Pero jamás nos hubiéramos pensado que de un día para el otro tendríamos que cerrar nuestro consultorio, que los chicos se quedaban sin escuela, que de golpe estábamos invadidos y aislados en nuestras casas, digamos, intentando ver qué nos pasaba, ¿no? Y esta fue un poco la situación, y es lo que les voy a tratar de comentar, pensando en que justamente, de alguna manera, encarnamos, digamos, la resistencia al virus, que tiene que ver con humanizarlo. Me preguntaba todo el tiempo cómo hacemos para que los niños humanicen el virus, es decir, humanicen la situación que estamos pasando, porque de golpe empiezan a ver que el cuerpo es frágil, que es vulnerable, que los adultos, los grandes, están con barbijos, que no se puede ir a la escuela, y la infancia es algo muy sensible justamente a todas esas cuestiones que se da cuenta, que percibe, que muchas veces no puede hablar. Es difícil que un niño hable del sufrimiento, lo encarna. Y esta es una de las primeras cuestiones que uno ve, ¿no? La manera que tiene de encarnar el sufrimiento un niño es cuando el tiempo se congela. Y en vez de devenir memoria, en vez de venir una historia, digamos, queda cristalizado. A ver si, digamos, esta idea que quiero compartir con ustedes y en esta conferencia, digamos, que yo me siento como, digamos, es una vez por año, pero me siento como si fueran mi equipo, o son mi equipo en este rato que estamos juntos, en este tiempo. Por lo tanto, la idea es que podamos pensar juntos, y en realidad pensar ya en el próximo libro, ¿no? Porque uno escribe con otros, no escribe solo, uno piensa con otros. Y esto nos ha llevado a poder repensar, y nos tiene que llevar a repensar un montón de situaciones que tuvimos que cambiar. ¿Qué lugar ocupa el cuerpo? ¿Qué lugar ocupa el espacio? ¿Qué lugar ocupa el juego? Ahora que no podemos verlo físicamente. Y cuando un niño sufre, decíamos, el tiempo se coagula y se cristaliza. Y miren que podemos decir nosotros
que el tiempo, es decir, el pasado, la historia, no preexiste al niño. ¿Qué quiero decir con esto? El niño tiene que armar la experiencia del tiempo, que es armar la experiencia de su historia. Es por eso que nosotros podemos decir, y por eso traigo el currículum este de niño, somos contemporáneos del niño que fuimos. O dicho de otra manera, somos contemporáneos del pasado, es decir, de un presente que ha sido. Y sin embargo, este presente, el que vivimos ahora, actualiza un pasado. Esto es súper interesante porque el tiempo se divide y entonces escuchamos el tiempo. Qué interesante pensar que en realidad en la infancia de lo que se trata es cómo hacemos nosotros terapeutas para donar tiempo, porque el tiempo es un afecto. Esta es un poco la hipótesis que empecé a trabajar a partir de Peter Pan, porque finalmente el país de nunca jamás es ese país donde está Peter Pan, pero del cual no puede salir. Peter Pan no recuerda. Peter Pan repite la misma historia. Y cuando alguien repite la misma historia y no puede salir de allí, se encierra. Se encierra. Y justamente, de golpe, nos quedamos encerrados sin poder los niños ir a la escuela, nosotros a nuestro consultorio, y de golpe, ¿qué hacemos? Este fue el primer impacto. Todavía recuerdo a ese niño, ¿no? que se muerde la mano. Fue el último paciente que vi. Todavía yo no abría el consultorio. Así que fue el último paciente que vi en mi consultorio, donde él está todo el tiempo así, pero cuando me ve me va a abrazar, ¿no? Y entonces nos despedimos con un abrazo. Hasta el próximo encuentro. Recién se empezaba a hablar del virus, ¿no? Del coronavirus. Y de golpe no lo veo más. Es decir, no puedo verlo. La pregunta es, ¿qué pasa con ese afecto? Y empiezo a recibir llamados de Colombia, de Brasil. Esteban, ¿qué hacemos? A vos se te tiene que ocurrir algo. Y ahí entonces empiezo a pensar lo siguiente. Acordémonos de ese tiempo. ¿Cuál? El tiempo que los griegos llamaban el kairos. ¿Cuál es? El de la oportunidad. A ver, cambiemos todos. Es una ocasión. Tenemos que parar y ver qué pasa, qué hacíamos en las escuelas, qué hacíamos en nuestros consultorios, qué hacíamos con la infancia, y a ver si podemos entonces, ¿qué es el kairos? Es la oportunidad que tenemos que aprovechar por este estado de excepción. De golpe veo una frase de Walter Benjamin que dice lo siguiente: la catástrofe no es la excepción. Como si dijéramos, la catástrofe no es el virus. No, la peor catástrofe es perder la oportunidad, la ocasión de pensar en lo que nos pasa. Es decir, supongamos que venga ahora la vacuna, estamos todos vacunados y vamos, bueno, los chicos van a la escuela, nosotros volvemos al consultorio igual que antes. Seguimos igual, perdimos un año. Si eso pasa, esa es la catástrofe. Ese es el peor estrago. Entonces nos propusimos al revés. Vamos a producir, a escribir, a pensar. Y entonces nos comprometimos a algo. Apostamos a continuar la relación con los niños. A tratar de hacer todo lo posible por continuar el lazo. Pero ¿cómo? Ahora no tenemos la posibilidad de hacer un contacto físico. En ese momento, les cuento a ustedes, yo estaba leyendo justamente el cine y la filosofía, algunos textos de Deleuze, y de golpe me pongo a pensar, pero espera, cuando vos ves una película que te emociona, no te toca, no te afecta y de golpe tiembla tu cuerpo y de golpe estás transpirando porque estás en la pantalla, es decir, estás en lo virtual, pero es ese virtual que te toca y entras en la escena. Y digo, podemos hacer lo mismo, es decir, armar un espejo, pero no para mirarnos. Armar un espejo, pero no para pensar el narcisismo, sino armar un espejo para entrar adentro. ¡Wow! ¿Cómo entrar en sí? Entrar adentro del espejo y poder relacionarnos con los niños. ¡Wow! ¿Qué idea? A ver si podemos, porque nunca lo hice, no, ¿cómo voy a tener una sesión virtual? Y además, yo soy de poner el cuerpo, de moverme, ¿cómo voy a hacer? Y ahí fue que entonces tuvimos que reinventarnos. Tuvimos que descubrir aquello que no sabemos. Es decir, armar lo imposible. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno colocar toda nuestra pasión! ¿Cuál? Toda, aquella que nos llevó a desear ayudar a los otros. Es decir, a ser herederos del sufrimiento del otro. Y cuando tomamos esta lección,
lo tomamos por un deseo profundo de intentar meternos en el sufrimiento del otro para intentar ayudarlo. Es decir, que nosotros no entendemos a la etiqueta como un diagnóstico o al diagnóstico como una etiqueta, sino que un niño sufre y ese es su modo de existir en el sufrimiento. Es decir, en una estereotipia, es decir, en un síntoma, es decir, lo que le pasa en una fobia o en lo que quieran llamarlo. Pero ahí nosotros intentamos relacionarnos con él. ¿Cómo hago para relacionarme con un niño pequeño? Que lo vi 2 o 3 veces, tiene 2 años y medio, cumple 3 y ya tiene el diagnóstico de espectro autista. Ustedes saben lo que implica para un padre que le digan a que su hijo es un espectro autista. Y entonces digo, bueno, vamos a comunicarnos. Entonces el papá me dice, pero Esteban, mirá, yo no sé si van a poder ser porque él nos sigue. Bueno, veamos. Y la primera imagen que tengo de él es cuando él me ve, se acerca a la pantalla y me muestra un caballo. Entonces yo agarro y le muestro mi caballo que yo había traído acá. Quiero decir que esta mesa no es un escritorio, es una mesa. Está llena de juguetes, claro, los juguetes del consultorio los traje acá. Traje el librito, traje los caballitos, traje el burrito, traje al increíble Hulk, traje mis títeres, claro, para intentar relacionarme con él. Y entonces él me muestra, y yo le muestro esto, y él entonces me muestra otro, y yo le muestro esto. ¡Uy, qué bueno! Y en un momento agarro, y él me muestra una araña, y yo tenía una araña. ¡Uy, qué bueno la araña! Entonces le digo, porque justamente dije, bueno, a ver, voy a poner un poquito de agua y detergente. Digo, mirá, una burbuja. ¡Ay, sí! ¿Qué pasa, araña? Y Pablo se acerca a la pantalla así, ¿no? ¡Uy, Pablo, mirá! Michu, Michu araña, tejió una telaraña. Michu, Michu araña, tejió la telaraña. ¡Uy, uy, se cayó! ¡Uy, cómo hacemos! Y veo que Pablo está mirando y pone su araña también adentro. Y la pregunta que ahí me hago, como haciendo un parate, ¿no? Un entretiempo, y decimos, Esteban, ¿por qué no te quedaste mirando como él juega con la araña? ¿Por qué tenés que vos hacer las burbujas si el que tiene que jugar es él? Y ahí me di cuenta que necesito jugar para entender lo que le pasa. Tengo que colocar el cuerpo y entonces esto se transforma también en una escena. Y yo estoy acá con las burbujas y la araña, y él está con las burbujas y la araña allá. Y entonces, ¿dónde nos tocamos? En una tercera zona, que no es ni en mi casa ni en la casa de él. Ese tercer tiempo es el tiempo que inauguramos, un tiempo del medio, un tiempo de movimiento, un tiempo que no va para un lado seguro, no, es un tiempo que rompe, que quiebra, que mueve, y que ahí transmitimos el placer del deseo. ¿Cuál? De jugar con otro, de jugar con él. Y además, como estamos jugando con esto, también está el papá que también se pone a jugar. Porque entonces él también agarra y mete otro muñequito acá, o metemos al caballito, uy, qué bueno, uy, pero tenemos que ir a buscarlo, ¿quién lo puede rescatar? Y de golpe estamos jugando el papá, la mamá, Esteban y Pablo. Los padres en la sesión participan, es que no había otra forma, tiene 3 años. Claro, pero ahí estaba Pablo, ahí estaba Esteban, ahí estábamos, en esa tercera zona que descubrimos, un tercer cuerpo que no es ni este ni aquel, sino aquello que nos permite tener un tiempo compartido, pelear, resistirnos al virus y encontrar una escena. Y sigo entonces, ¿no? Y Michu, Michu araña, y digo, papá, a ver, tenés una cinta scotch, porque Pablo me acerca de nuevo la araña. Le digo, mirá, tenés una cinta scotch, yo tengo una. Ay, ¿por qué no hacemos una tela de araña? Bueno, me dice usted, papá, va, busca su tela, ¿no? Entonces yo agarro a la araña, sí, uy, qué bueno, a ver, espera, la voy a colocar, y la coloco acá. No sé si ahí se alcanza a ver, pero ahí está la araña, uy, qué bueno. Uy, voy a poner a la lagartija también, uy, una tela de araña, guau, qué bueno la araña, la lagartija, y ahora, qué bueno, podemos poner a otro, sí, al caballo, este es más difícil porque se me puede caer, guau, qué bueno, ahí se cayó el caballo, claro, tenemos acá la araña, la lagartija, armamos un espacio a partir del tiempo,
¿Será que el tiempo afectivo arma el espacio? ¿Será que en el origen primero está el tiempo? Ese tiempo del deseo, nuestro deseo de desear estar con el otro. Y en eso entonces armamos ahí una tela de araña, donde colgaba un trencito, colgaba un caballito, colgaba una lagartija, colgaban los juguetes. Y entonces Pablo se acerca y me muestra, porque en un momento queda como medio enmarañado, ¿no? Con la cinta scotch, que era además de este tipo, una blanca. Entonces, queda así, se le pega. Le digo, uy, papá, justo había una silla. Digo, papá, ¿por qué no usamos el respaldo de la silla para pegar las bolitas? Entonces pegamos las bolitas, ¿no? Como si esta fuera el respaldo de la silla, en el respaldo de la silla. Le digo, uy, qué bueno, yo también agarro una silla y empiezo a pegar acá. Le digo, uy, una carita. Ah, qué bueno, hacemos una carita, qué bueno. Le hago una carita. Uy, y el papá ayudando y pegando los pedacitos de cinta scotch para hacer una cara. Entonces ahí va volando, ¿no? Pablo, y busca los marcadores como para hacer, pero claro, los marcadores no podían marcar. Entonces el papá dice, para, yo tengo témpera. Bueno, dale, bárbaro. Uy, me dice, pero no tengo pincel. Digo, uy, yo tampoco. Digo, pero tenemos dedos. ¡Wow! Entonces, en témpera acá y él allá. Y me dice, pero ¿sabes qué? Pablo le da un poco de asco ensuciarse los dedos. A todo esto Pablo muy atento y diciendo algunas palabritas como en otro tono. Acá, Esteban, ¿no? Como baja como el tono de voz, ¿no? Y yo le digo, uy, a ver, entonces él se queda así, Pablo. Digo, papá, ¿vos te gusta? ¿Vos te da asco? No. Y pintalo entonces. Y el papá con todo, ¿no? Imagínense una silla, da la vuelta, ¿no? Con todos los pedacitos de cinta scotch. Y ahí el papá poniéndose a pintar, mientras que pintaba, digo, uy, ahí está la nariz, que siempre hace achis, y ahora los ojitos, y voy haciendo también como una especie de arquitectura de collage. Claro, ese collage tiene potencia. Pero, ¿dónde está la potencia? ¿Qué, acaso la potencia es una sustancia? ¿Acaso el afecto es material? No, es la puesta en juego de una cierta fuerza. Estamos jugando y hay una cierta energía que pulsa. Pulsa en presencia, pulsa la ausencia y la presencia. Y ahí entonces, cuando Pablo ve que el papá se ensucia la mano, pero está pintando, mete sus dedos en la témpera y pintamos todos. Esteban acá, los padres allá, y les pregunto, ¿dónde pintamos juntos? En ese tercer espacio, esa tercera zona intocable, pero donde se juega el toque, invisible, pero donde se juega la mirada, ¿cuál? La del deseo, aquel deseo que tiene efecto, o sea, que nos afecta, a su vez que somos afectados por él. Y pensar que acaso esa es la experiencia que nos permite entonces resistir al virus, porque el virus justamente nos encierra y la experiencia infantil necesita el niño hacerla fuera. Y toda mi pregunta era, ¿cómo hacemos para que el niño pueda salir? Perfecto, nos metemos en el espejo. Como Alicia en el País de las Maravillas, entramos dentro y ahí salimos, aunque salimos en la ficción. Perfecto, salimos en la virtualidad. Exacto, hacemos uso de la virtualidad para intentar transmitir un deseo. ¿Podemos? Se puede transmitir un deseo a través de la imagen. Esto es lo que nos enseña el cine, que hay algo que se actualiza y también se virtualiza y que el tiempo se divide. Pongamos entonces todo nuestro deseo para que en esa tercera zona se pueda producir un afecto. Y se empezó a dar este afecto. Y en otra sesión con el papá me muestra un barquito que había hecho. ¿Sí? Él, que habían construido un barquito. Y uy, yo también tengo un barco. ¿No? Claro, es el barco que traje del consultorio. Y uy, qué bueno. Vos en tu barco y yo en el barco, qué bueno. Brrr, los piratas vienen y van por aquí, por allá. Y Pablo y el papá ahí, ¿no? Cada uno con su barco haciendo así. En determinado momento digo, alto, pero ustedes tienen catalejo. Y agarro, ¿no? De las servilletas, el soporte, y ya es un catalejo que lo estoy viendo. Y él
Pablo y el papá buscan uno y tienen el catalejo y de golpe digo, uy, pero esto puede ser un cañón, a ver, y hago, y de golpe estamos jugando una guerra. Una guerra virtual, claro, pero es como, a ver cómo explicar, es como, no estoy mirando la película, la estoy haciendo, no la hago yo, la hacemos juntos. Ese espacio del medio, ese tiempo que arma un afecto, ese placer del deseo de encontrarse con el otro, que hace que cuando vos lo llames, te busque, Evan, Evan. Y es Esteban allí. Es él allí. ¿En qué lugar? En esa tercera zona. Como en un momento papá me dice, en otra sesión, ¿no? Estoy contando este caso, pero tenemos un montón. Pero digo, Esteban, ¿y si hacemos una carpa, cómo? Uy, ya sé, pongamos una sábana acá en esta mesa y nos metemos abajo y hacemos un campamento. ¡Qué buena idea! Un campamento. Y de golpe, yo abajo, ¿sí? De la sábana, acá de la mesa, él en su mesa allá, y la pregunta que me hacía es, ¿dónde es el campamento? Fíjense cómo el territorio se amplió. Hicimos el territorio otra escena. Y pregunto, y lo dijo como pregunta, ¿qué? Cuando volvamos al consultorio, ¿nos olvidamos de los padres? ¿Qué? ¿Nos olvidamos de esta posibilidad que hemos encontrado de jugar con ellos? Lo digo como una pregunta, ¿eh? ¿Que el territorio empieza a ser de nuevo las cuatro paredes? Porque además, Pablo me empieza a mostrar sus juguetes, me muestra su habitación, compartimos lo cotidiano y yo le muestro mi departamento. De alguna manera, si bien son los juguetes, también le muestro esto que está acá y en un momento le muestro mi mesa porque me pongo para abajo. ¡Qué bueno! El punto del medio. Es en ese momento donde me llaman me llaman de distintas instituciones, ¿no? De escuelas, me dicen, Esteban, ¿qué hacemos? Le digo, uy, qué buena idea, ¿por qué no armar un campamento virtual? ¿Por qué no seguir un poco esta línea, pero que también podamos en las escuelas, no solo hacer una transmisión de información, sino lo que es central, lo que hizo este virus fue justamente aislarlo de los otros. Y nos empezamos a dar cuenta de lo que a mí me gusta llamar la pulsión del amigo, no del otro con mayúscula, del pequeño otro, central para la infancia, central para armar su historia, central para armar una aventura. Esto fue lo que más perdió. ¿Saben qué? Lo que más extrañan los niños fue al amigo. No fue estudiar, sino al amigo, a la complicidad de aprender juntos, de leer un cuento. Y entonces se me ocurrió, digamos, perfecto. Estoy con Pablo y el papá me dice, uy, extraña mucho a la abuela. Claro, los abuelos que iban muy seguido a la casa y ahora no. Digo, hagámosles los deliveries del deseo. ¿Cómo delivery del deseo? Claro. De golpe estoy en mi casa y pido un delivery de una pizza. Digo, uy, ¿por qué no hacemos un delivery del deseo y los afectos? Pongamos una encomienda, un dibujo, un collage, un chocolate y se lo mandamos a la abuela. ¡Bárbaro! Y ahí el papá me manda un videíto donde Pablo, él, ponen cosas para la abuela y quedan a las 5 de la tarde. Entonces viene justamente un delivery, lo lleva a lo de la abuela y a las 5 de la tarde la abuela abre. Pero con la condición de que ahora la abuela mande algo y manda una encomienda para Pablo. Es, uy, un delivery del deseo y del afecto. Perfecto. Y ahí me llaman compañeros y me dicen, Esteban, nosotros en las escuelas rurales no tenemos internet, hay chicos que no, ¿cómo hacemos? Perfecto, transformemos la escuela en un correo de deseos. ¿Qué significa? Se hacen galletitas, dejemos galletitas en las escuelas que lo pasen a buscar, que el niño deje una semilla de pan, no importa, que germine algo y lo deje. Dejo y recibo. En realidad se trata del deseo del don. El don no es lo que se tiene. El don es lo que se despoja uno, lo que deja para que el otro arme, lo que uno deja por el placer de dejar. No es recíproco, no es dejo 4 de afecto, me das 4. No es la ética del capital. Y nos dimos cuenta que muchas escuelas se habían transformado en empresas, que los padres apostaban justamente a que el niño aprenda más y sea más
ideal para este mercado global. Y el acelere llegó a que los niños cada vez jueguen menos, que los papás cada vez jueguen menos y que los docentes y los terapeutas cada vez juguemos menos. Si esta ocasión no nos permite pensar en esto, es la catástrofe. No es el virus, no es el aislamiento, es no poder pensar en cómo nos reinventamos, en lo que estaba pasando, en que en consultorio no son las cuatro paredes, es que necesitamos meter el cuerpo para jugar y para que el niño pueda poner en juego su deseo y generar ese espacio, esa complicidad, ese entre dos, ese entretiempo que le permite a un niño como Pablo continuar su relación con la abuela y a la abuela continuar su relación con Pablo y a los padres reencontrarse con un pequeño, ¿sí?, que empieza a hablar y que tiene deseo de jugar con otro y se queda un tiempo en la pantalla. Claro que me encuentro con otra niña que es paciente que le tiene fobia al celular y que no quiere. Entonces estoy un día intentando, no puedo, otro día no, hasta que en determinado momento le digo, ¿y dónde está? Está escondida abajo de la sábana. Qué bien, juguemos a la escondida, mamá, y escondeme. ¿Cómo escondeme? Escondé tu celular y me esconde abajo de la mesa, perdón, abajo de la cama, y yo grito, ¡Ey! ¡María! ¡María! Ahí ella se ríe. Y agarra despacito el celular y se vuelve a esconder. Durante varias semanas intenté eso, hasta que ella sale de ahí, y a partir de ahí se empieza a conectar. En este momento tenemos una sesión virtual. ¿Qué significa? Hemos podido atravesar ese espejo y nos reencontramos allí con esta niña que no podía usar el celular y que esto le permitió entrar a circular de alguna otra forma. Y entonces, ¿cómo podemos hacer con un niño que en el mes de abril, yo no tenía el consultorio, por supuesto, cerrado, lo sigo teniendo todavía en virtualidad, me llama la mamá diciendo, Esteban, que me quiero hacer una consulta con vos. Le digo, bueno, virtual, claro, sí, un diagnóstico. Bueno, ¿por qué? Porque a mi hijo le dieron el diagnóstico en el mes de marzo de espectro autista, retraso madurativo, retraso global del desarrollo. Íbamos entonces nosotros a empezar varias terapias, ¿sí? Estimulación sensorial, terapia cognitiva conductual, psicopedagogía, fonoaudiología o terapia del lenguaje o neurolingüística. Y no podemos pensar nada. Ahí te vimos a vos en las redes, queremos hacer un diagnóstico. Bueno, le digo, está bien, tengamos un par de entrevistas nosotros. Y ahí me cuentan que ellos viajan mucho, recién hace unos meses pudieron estabilizarse en una casa, y que su hijo habla muy poco, por momentos repite algunos programas de la televisión o del Facebook, o del YouTube, perdón, más que el Facebook, del YouTube, ¿sí? Y que come siempre lo mismo, la mamá muy preocupada por la comida, ¿sí? Se encapricha o no sabemos por qué, pero bueno, él quiere por momentos pide cosas, por momentos no. Bueno, le digo, hablemos de él, tengo una primera entrevista. En una segunda entrevista yo empiezo a hablar, bueno, hay que intentar a ver si podemos en la comida, porque la madre volvía a traer la comida, que come siempre 2, 3 cosas. Entonces me dice, por ejemplo, nosotros comemos de todo y él come, digamos, aparte, porque no, si nosotros comemos ravioles y le decimos un raviol, él dice, no, supone, se ofusca, hace como un buchero y no podemos darle, y finalmente come la milanesa, que es lo único que come. Digo, bueno, estamos hablando de esto y de golpe, estoy hablando con los papás, por atrás de los papás aparece este niño, vamos a poner el nombre de Juan, ¿sí? Cuando aparece Juan, ¿sí? Los papás le dicen, él es Esteban, que quería conocerte. Y en ese momento se me ocurre a mí traer a uno de mis títeres, el tiburón. Hola, hola, ¿cómo estás, tiburón? Oh, estoy muy bien. Oh, hola, Juan, hola, papá, tengo mucho hambre. Ah, sí, ay, pero pará, me estás comiendo a mí. Ay, es que yo quiero comer. Pará, ay, no para de comer. Y lo tengo que Juan se queda mirando
a este Esteban y a este personaje. ¡Ay, ay, ay! Voy a comer una salchicha. Bueno, pero déjame algo, que a mí me gustan mucho las salchichas. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no te puedo! Juan, papi, mami, me está comiendo las salchichas. ¡Ay, ay, ahora el pelo! Pero basta, por favor. ¡Ay, es que yo tengo mucho hambre! Pero pará un poquito. Déjame comer ahora mi tomate. ¡Ay, no! No te puedo creer, dame mi tomate. Fueron 5, 10 minutos, ¿sí? Donde lo tengo a Juan y a los papás ahí. Cuando al final de la sesión de padre, ni siquiera había pensado en verlo a él, pero como estaba, empecé a hacer este juego. Me dice que cuando cortamos empieza a decir, Esteban Tiburón, Esteban Tiburón. Y al poco tiempo, los padres me muestran un videíto, ¿no? Donde están ellos, digamos, empezando como a jugar con la comida, ¿no? El padre le dice, a ver, mamá, a ver, va la comida, abrí la compuerta, abrí la otra compuerta, van, choque, choque, y a ver vos, Juan, y Juan abre un poquito, y está comiendo. Y después me mandan otro video, ¿sí? A la semana, donde dice, Esteban Tiburón, y ahí voy con el tiburón otra vez, que hace de la suya, que quiere morder, esto y lo otro. Pregunto, ahí me preguntaba, ¿pero cómo? Hay un afecto, no lo conozco. Digo, no lo conozco en el sentido físico. Y sin embargo ya entramos en esa tercera zona, algo está pasando. Hemos podido construir una cierta complicidad. Y resulta que de golpe me muestran que están con, digamos, lo veo ahí con unos anteojos grandes, y le digo, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que, en otra sesión, ¿no? Lo que pasa es que parece que le entró una basurita. Digo, bueno, está bien. Escúchenme, yo también me voy a poner unos anteojos, ¿eh? Yo me pongo unos anteojos de sol. Digo, bueno, ustedes tienen anteojos y, bueno, dale, ahí está el papá, la mamá. Él, digo, bueno, cuando digo, ya nos cambiaron los anteojos, ¿eh? A la 1, a las 2 y a las, Juan, y Juan dice, 3, bárbaro, bien, nos cambiamos los anteojos. Y ahí los papás se cambian los anteojos. Vamos otra vez, a la 1, a las 2 y a las, y Juan dice, 3, bien, perfecto. Y me pongo de nuevo, y de golpe estamos jugando a cambiarnos los lentes de lugar. ¡Uy, qué bueno! Y ahí entonces él se pone un almohadón en la cabeza. Y yo digo, vos te pusiste un almohadón, perfecto, yo también. Y ahí agarro y me pongo, ajá, yo también tengo mi roca. Y a la 1, a las 2 y a las 3, y nos cambiamos la roca y se lo tiene que pasar al papá, se lo pasa al papá, a la mamá. Viene entonces un superhéroe, porque él tiene como una colección del Hombre Araña, el Increíble Hulk. Yo traigo al mío, ¿no? Digo, ajá, ¿dónde está el villano? Entonces hay uno que es el, no sé cuál de los Hombres Arañas, que no es muy bueno. Y en ese momento empiezan a pelear, yo empiezo a pelear con este, y le digo a la mamá, en un momento que se van, mamá, esconde al Hombre Araña malo. Entonces la mamá lo esconde, y cuando vuelve le digo, muy bien, pero ¿dónde está nuestro enemigo? Uy, no está, hay que buscarlo, vamos. Y la mamá me lleva y me dice, bueno, a ver, búsquenlo en la cocina. Uy, no está en la cocina. Bueno, vamos al patio. Uy, no está en el patio, pero ¿dónde se habrá ido? Uy. Y de golpe, jugando a la escondida, él allá, yo acá, en esa tercera zona donde empieza a pasar esas cosas que tienen que ver con un afecto que se empieza a constituir en un niño, donde además le hago la devolución, le digo, tu hijo no es un espectro autista. Y la respuesta es así, no sé lo que es, te digo lo que no es. Los padres ahí aflojan, un niño que no, digamos, teniendo 4 años, casi 4 años, ya lo cumplió, digamos, todavía no fue a un jardín de infantes porque con los movimientos que tuvieron la familia no pudieron. Los padres se reencuentran con él jugando, armamos la posibilidad de que pueda ir, aunque sea, digamos, al parque. Bien, armamos algún escenario y donde pueda empezar a participar de una escuela por vía los Zoom. Hablo con la escuela para poder armar algo de estos delivery y empieza a circular algunos deliveries que van para aquí, para allá. Y entonces el deseo empieza a transformar, a producir, digamos, la ficción, una potencia que enlaza el deseo del don y el don del deseo. El deseo del don es en el deseo puesto el amor, y el don del deseo es ese don que transmitimos como una red que tiene vacíos que generan otras. Esa es la plasticidad.
¿sí? Lo que llamamos plasticidad simbólica, una cierta transformación que provoca como efecto un escenario, ¿sí? Y ahí entonces me pasó con otro paciente que ya es, digamos, casi entrando preadolescente, ¿no? 11 años, ¿sí? Donde yo juego con él, vamos a poner el nombre de Alejandro, para que Alejandro me siga ahí, ¿sí? Entonces yo agarro el celular, la madre le da el celular, y siempre le digo, hola, Alejandro, ¿estás ahí? Y le dejo un mensajito de voz, y él me responde, Esteban, ¿tenemos sesión hoy? sí, prepárate. Esteban. Ahí voy a chiquipiquiliquiliquipín. Chiqui, piqui. Ah, toca la caparagachacataca. La caca. Piroca, peloca, loqui, kiki, kuki, kiki, picán. Uy, Huaca, chinqui. Ahora me comunico. Mirá lo que tengo para vos hoy. Mirá. Uy, preparé una maraca. Esteban. A ver. Uy, ¿qué suena, Eva? ¡Wow! Esto que hicimos con Alejandro lo relato en el libro, ¿sí? La niñez infectada, porque realmente fue lo que pasó. De golpe empezamos a mandarnos mensajitos. En este momento nos mandamos emojis. Él me manda uno, yo le mando otro. Es que hacemos como una guerra de stickers, ¿no? Que nos mandamos por teléfono y de golpe nos encontramos. Estamos hablando de un niño, ¿sí? Que necesita acompañamiento, que ha ido a una escuela especial, pero que está mucho mejor, que estamos viendo cómo armar su secundaria con todo el cuidado que podemos y que, digamos, aislado, pudimos continuar, pese al virus, este vínculo que nos permitió armar esa resonancia. Y de nuevo, ¿dónde está la musicalidad? ¿Está acá en mi departamento? ¿Está ahí en la casa de Alejandro? ¿O está en ese punto de toque donde nos ensamblamos y encontramos un ritmo perfecto? Esa es la idea, que el otro tiene un ritmo, que uno tiene un ritmo y cómo armamos un ritmo compartido. Es decir, cómo podemos dejar nuestra experiencia para encontrarnos con el niño o con el pequeño que sufre y que hace de su modo de existir un lugar en el cual no puede seguir avanzando, sino que queda ahí, cristalizado en esa escena de la cual no puede salir, en la cual queda atrapado. Y entonces cuando entramos a esa posibilidad, cuando estamos en juego, mi pregunta fue, ¿dónde resuena ese ritmo? Y la mamá me dice, Esteban, porque en un momento él dice, estoy jugando. Y la mamá me manda un mensajito que lo puse en el libro como final, digamos, porque ahí dice justamente, Esteban, lo vi feliz a mi hijo jugando. Es decir, hay algo de esa pasión que podemos transmitir a través, no de la música, de la musicalidad como don de amor en esa escena, en ese entre dos, entre tres, porque está la madre, que además está participando porque es en la casa. Y de golpe construimos esa resonancia, ese eco que arma un afectar y un ser afectado, tanto de él como para mí. Porque a mí también me permite repensar y rearmar la escena o el escenario que se va complejizando a medida que vamos generando ese entre dos, ese entre tres, y de nuevo surge la pregunta, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos abrir nuestros consultorios? ¿Cómo no son las cuatro paredes? ¿Cómo hay que armar otro tipo de territorio? Ya lo veníamos haciendo cuando de golpe nos encontrábamos en la vereda, cuando hacíamos de la escalera un lugar para tirar una pelota. Y entonces, con algunos niños también, se me ocurrió hace muy poquito hacer un reencuentro en una plaza. Claro, menos peligroso, menos riesgoso, y con las máscaras y con los barbijos, hicimos algún pequeño encuentro. ¿Qué les puedo decir de ese niño que ahora busca un palito en la plaza, ¿no? Y que juntos tiramos el palito por un huequito que encontramos
y de golpe la plaza se empezó a transformar en un lugar donde nos pudimos de nuevo encontrar. No es el consultorio, mejor dicho, casi como diríamos un terapeuta de plaza. Claro, porque lo que nos interesa es cómo podemos con ese niño continuar el lazo cuando nos metemos en la escena. Y de golpe, ¿por qué no pensar que una vez que esté la vacuna, que una vez que volvamos a nuestros consultorios, tal vez destinemos un día a armar nuestra clínica en una plaza? Porque en la plaza pasan otras cosas. Quiero el aro muy alto y lo puedo agarrar. Nos escondemos atrás de un árbol. Encontramos pozos. Y entonces cuando Pablo, el niño del principio, encuentra los pozos, lo que hace es meter todos los juguetes, todos los juguetitos, las arañas en el pozo. Y nosotros jugamos a meter las cosas en el pozo. ¡Uy, qué bueno! Y yo había traído una colchoneta y había traído un aro, no. En el pocito. Uy, un pocito para poder hacer ahí nuestro nido, nuestro entretejido. Y entonces, bueno, algunos niños hemos abierto alguna plaza para poder en algún momento continuar, ¿sí?, este tiempo que a veces si no se nos hacía complicado, que los padres no podían ni podíamos nosotros sostener. Es decir, cuando abramos nuestro consultorio, cuando lo vamos abriendo, ¿cómo nos replanteamos nuestro trabajo, nuestra clínica, nuestro espacio, el lugar del cuerpo? Y ocurrieron cosas increíbles. Por ejemplo, que, bueno, unos papás que se separaron, ¿sí? Pero bueno, cuando viene el coronavirus, el papá vivía en la casa de los papás y se tuvo que ir porque no podían, porque los papás se enfermaron, con lo cual tiene que retornar a la casa de esta niña de 4 años, digamos, con un diagnóstico que no se sabía muy bien, problemas en el desarrollo, ¿no?, disatencionales, una niña que está empezando o empezaba en ese momento a hacer el juego simbólico, pero que se movía mucho, muy ansiosa, para decirlo de alguna manera, muy desbordante, que no terminaba de poder armar un juego plenamente, ¿sí? Ahora, imagínense la escena. Los padres tuvieron que volver a convivir, ¿sí? Y uno diría, uy, qué ensamble, digamos, ¿no? No, no quedaba otra, el papá no podía irse a otro lado, vuelven a convivir, y en ese contexto me encuentro con ella, ¿sí? Y una de las primeras cosas que me muestra es la cocinita. Entonces yo le muestro ¿no?, las salchichas, la zanahoria, las cosas que tengo acá como comida. Comemos juntos. Y en un momento, como es una casa más grande, va y corre hacia el patio. Y cuando corre en el patio veo que hay unas tizas por ahí. Uy, mamá, papá, qué bueno, porque veo que hay una pared toda blanca. ¿Por qué no hacemos el contorno de María? Y por ahí tenemos el dibujo. Uy, a ver, María, ¿querés? Y María se pone y hace el contorno. Y después María dice papá. Entonces la mamá le hace el contorno a papá en la pared, ¿no? Y después dice, bueno, mamá. Y cuando termina de hacer eso, María dice, ¿y Esteban? Uy, entonces hace el dibujo de Esteban. Y de golpe dice, bueno, a ver, a la 1, a la 2 y a las 3 cambian y se van cambiando la figura. O sea, ella va al lugar de la mamá va al lugar del papá, de la figura. No empiezan las figuras a circular. Y de golpe están circulando esas figuras. La potencia de la ficción. Y la nena en un momento dice, María, Abu, y hacen el dibujo de una Abu. Y van salteando, ¿no? Como quien va de pared a pared. Qué increíble. La ficción, atravesamos la pantalla y se empieza a armar otro escenario con esta niña. Que después entonces empezamos a jugar con la comida, a hacer galletitas, a compartir un espacio. Y en un momento hacemos burbujas, ella allá, yo acá. Y en un momento el papá dice, uy, voy a poner crema de afeitar. Y se pone crema de afeitar, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a ver, yo también, ¿sí? Entonces me pongo así y hago, upa, uy, uy. Y nos disfrazamos y estamos todos, el papá, escúcheme la escena, mirándose al espejo, el papá, la mamá, María y Esteban, todos con pecas, matándonos de risas con la espuma. Y en esa escena, esta niña mira al papá, mira a la mamá, contenta, a Esteban, y empezamos a dibujar el espejo.
y hace por primera vez una figura humana, que después se continúa, etc. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Cómo se transforma una escena cerrada? ¿Cómo se abre? Claro, porque la experiencia que es afuera se pliega y el adentro es el adentro del afuera. Ah, ¿el afuera real o el afuera virtual? El afuera siempre es parte de una historia y la historia es virtual que se actualiza. El tiempo se divide, un actual y un virtual, o queda congelado en un actual del sufrimiento. En este momento, hace 3 semanas, o sea, lo vi 2, 3 veces nada más, me llama una mamá súper angustiada de un niño de 5 años con el diagnóstico de autismo, ¿sí? Que viene haciendo distintas técnicas comportamentales hace 2, 3 años, ¿sí? También está integrado en una escuela, no habla, no juega, apenas se mira, ¿sí? Se mueve todo el tiempo, agitado. Una situación familiar no la voy a contar porque estaría mucho tiempo, ¿sí? Entonces tengo una entrevista con los papás muy angustiados, quieren rever un poco el tratamiento, otra entrevista, ¿sí? Y en un determinado momento estamos en la mitad de la entrevista y se escucha. Digo, ¿qué es ese ruido? Y vamos a poner un nombre, es Gastón. Ah, Gastón, sí. Se escuchaba un ruido ensordecedor. Digo, a ver, mamá, acercame el celular a Gastón. Paro la entrevista que estaba haciendo de padre. Se acerca, ¿sí? Y veo que está con libros así de niños, pero pues, obviamente de leerlo ni nada, estaba haciendo un ruido. Entonces de acá digo, uy, a ver, mamá, poneme cerquita con el celular, ¿no? A ver, voy a intentar, a ver, hacer el ritmo. Y empiezo a compartir el ruido con él, ruido. Cada vez más fuerte, ruido. Agarro otro libro y ruido. Y en determinado momento hago muy fuerte, ¿no? Paro. Él gira, me mira y sigue el ritmo. Yo digo, no, va, fuerte, gira. Y yo digo, qué bueno, me encanta el ritmo. Qué lindo ritmo. Ay, me encanta ese ruido. A ver, Gastón, wow, qué bueno. Primer encuentro. Dura 3 minutos, 5 minutos. Pero me mira, lo miro. Él existe. Por eso digo, es un modo de existir en el ruido. Entonces, él soporta un saber, el de su golpe, el de su ruido, y yo intento armar una escena. Esa musicalidad, armar una virtualidad y donde todavía no lo está. Vuelvo a hablar con los padres, que yo me despido, le digo, ¿y dónde está ahora Gastón? Y está abriendo y cerrando el freezer. Un freezer enorme, me muestra la mamá, lo tenemos desenchufado. Y el nene abre y cierra la puerta, le digo, mamá, ¿por qué no traes los libritos que estaban ahí y los pones adentro del freezer? Bueno, me dice, los mete adentro, cuando los mete adentro, el nene lo saca. Digo, mamá, ¿vos tenés un libro? No, acá encuentro una Biblia de ella. Métela vos también ahí. Bueno, entonces la pone, la saca, ya él está como atento a que la madre le pone los libros y yo digo, dale, poné los libros, muy bueno, dale. Y agarra todos los libros después y los va hasta el comedor, donde en el sillón, en el respaldo, lo había puesto como en plano inclinado, como si fuera un tobogán, y tira los libros. Ahí yo agarro acá también el respaldo a mi sillón y empiezo a tirar los libros. ¡Qué buena idea! Gastón, tirar los libros. Y si ponemos un balde, y pusimos un balde, y los libros empiezan a caer en el balde. Yo digo, uy, estamos jugando al básquet, ¿no? Estamos tirando y de golpe el nene dice, ¡ahí va! ¡Ahí va! Usted me dice, está loco, ¿no? Digo, ahí va, qué bueno. Y de golpe estamos tirando, y cuando, habrá durado también 10 minutos, cuando la mamá, digamos, nos vamos de esa escena, digo, mamá, qué importante, qué bueno. Me dice, ¿vos escuchaste que él dijo ahí va? Digo, sí, porque a mí me dicen, yo lo escucho hablar, y a mí me dicen que estoy loca, que no habla, pero yo escuché ahí va. Digo, no estás loca, tu hijo dice ahí va. Termina así, yo quedé como exhausto, ¿no? Me manda a los 3 días un videíto de Gastón por ese plano inclinado tirando autitos. Digo, upa, ahora
tira autitos. Entonces la mamá me dice, sí, Esteban, no sé, tuvo un vínculo con vos, qué bueno, la verdad que me quedé muy impresionada. Tuve otra sesión más, una con la hermana, que jugamos con agua, hicimos todo un lío ahí en el comedor, qué sé yo, y una tercera, sobre este caso no escribí, así que estamos escribiendo ahora, donde él gira platos, ¿no? Los da vuelta como si fuera una especie de aro, y hasta en determinado momento los tira como si fuera una rueda. Le digo, mamá, colocate del otro lado, a ver si te los tira. Entonces la mamá le dice, voy con Esteban del otro lado, ¿no? Le digo, bueno, dale, mami, cantemos a la 1, a la 2 y a las, y él los tira y lo agarramos. Ahora tirale, mamá, ¿no? Yo como, la mamá y yo jugando, ¿no? Vamos, y le tiro, y empiezan a rodar, y armamos un pequeño gesto de un movimiento sensorio-motor, empezamos a armar una escena, otro tiempo. Y le digo, mamá, si ponemos unas sillas en el medio para que pasen por abajo, y de golpe estamos tirando por abajo, pasa uno, pasa dos, pasa tres, ¡qué bueno! Y en un momento sale corriendo, que uno no sabía bien por qué, y se va a un auto antiguo que tiene, que ya medio en desuso, y abre la puerta, se mete adentro. Digo, bueno, mamá, a ver, metete adentro. Se mete adentro, abre la otra puerta, digamos, del otro lado del auto, la cierra, la abre, la cierra. Le digo, mamá, cuando abra la puerta, salí corriendo. Entonces la mamá, bueno, entonces cuando sale corriendo digo, a ver si me atrapás, Gastón, atrapame. Y él sale y empieza a correr alrededor del auto. Y de golpe el auto, de abrir y cerrar puertas, se transforma en un objeto a partir del cual entramos a enlazar. Y el juego, si pusiéramos llamarlo, deja de ser sensorio-motor de abrir y cerrar puertas y empieza a armar un juego de persecución. Pregunto, ¿qué empieza a suceder en ese entre? ¿Cómo podemos transmitirle a la mamá otra escena? Otra manera de trabajar con él, que no sea a partir de un comportamiento, de una eficacia que queremos lograr. ¿Cómo le transmitimos que en ese entre se juega la posibilidad que él pueda armar gestos, que pueda alargar la palabra, que pueda armar una escena en la cual incluya al otro, y entonces tenga sentido la integración, entonces tenga sentido la posibilidad de existir de otra manera, no en el movimiento solamente, no en lo sensorio-motor, sino en la gestualidad, que hace de la acción sensorio-motora otra escena, otro escenario posible. Y ahí entonces, vía virtual, de nuevo, hay un afecto que se pone en juego y la ficción adquiere toda su potencia. La potencia de poder armar un escenario y una escena ahí donde parecía nada, porque era puro ruido, era puro movimiento. Y cuando nos vemos ahora, él siempre se está mordiendo la remera. Por lo tanto, yo lo veo con una remera que me muerdo también. Me muerdo porque es como, diría, casi como un modo de entrar en el mismo modo de existir de él. Para una vez estando ahí, producir una diferencia, ¿no? Producir tal vez ese vacío que articule alguna otra escena, ¿sí? Algún espacio, algún entre que nos permita entonces hacer la película. Porque ¿qué es una película sino una imagen en movimiento, pero que arma una historia, que arma una narración? Y entonces, tal vez, y esta es una idea para el próximo libro, se me ocurrió por qué no pensar la ficción agregándole entre la I y la O una H. ¿Por qué? Porque la H es muda. Solo se puede ver si la leemos o se escribe. Es la que genera un tiempo. Pero si yo digo ficción con H o sin H no hay diferencia. La diferencia está si se imprime, si se inscribe. Es una letra muda, pero que resuena en la escritura, resuena como inscripción. La ficción en la infancia es un hacer. Y ahí viene la H de hacer, la ficción. Y viene la H de la herencia. Somos herederos del sufrimiento del otro. Y ahí colocamos nuestro deseo. Tal vez sea esto, humanizar al virus y no perder la ocasión de pensar con otro, de reunirnos, de generar ese compromiso de continuar juntos pese a y reinventarnos.
rearmar. Jamás me hubiera pensado poder atravesar el espejo, y entonces tal vez hay otra concepción de la imagen. Ya no es esa imago solo de la que nos habló Lacan, sino tal vez el movimiento de esa imagen. Tal vez tenemos que pensar a partir de ahora otro tipo de imagen que se pone en juego como una imagen deseante que podemos transformarla, o que a veces atrapa al niño también y lo encierra. Bien, ¿cómo podemos hacer uso de esto? O volvemos al consultorio, a nuestro encierro allí, la escuela se encierra, y entonces los padres no van más a la escuela, solo van en el acto o cuando lo llaman, pero estuvimos todo un año donde ellos participaron, ¿no? Por momentos, digamos, se hacía muy tedioso, pero pudieron participar del aprendizaje. Las escuelas ahora retornan, y en lugar de los padres, y el haber entrado en la casa, ¿qué aprendimos de eso? ¿Acaso, ya que había virtualidad, no armamos relación con otra escuela de otro país? ¿O acaso no podemos tener amigos de Colombia, de Brasil, de Uruguay, que están haciendo quinto grado, sexto? ¿Por qué no aprovechamos la virtualidad? ¡Wow! Campamentos con los de España, campamentos con... Ah, bueno, no nos vayamos tan lejos, campamentos con los de Chile, ¡qué bueno! Tenemos amigos chilenos. O aprovechamos la ocasión, o eso será el peor estrago, tal como lo plantaba Walter Benjamin hace años, digamos. Es un parate. Aprovechemos para repensar nuestra clínica, para repensar nuestro lugar, para reinventarnos, pero para eso tenemos que corrernos del lugar dogmático, del lugar homogéneo, entrar a lo heterogéneo, romper el binarismo para encontrarnos ahí, produciendo esa tercera zona, ese movimiento. Y ustedes me dirán, bueno, va hacia algo, no, está en el medio. Puedo saber lo que hay en una orilla y en la otra, pero lo que ocurre en el medio es un movimiento, es un flujo, es una potencia. Bienvenida a la potencia de la ficción. Sobre eso escribiremos. Tal vez el próximo texto esté este caso, este último, ¿no? El del libro. Tal vez vengan al tratamiento, no lo sé, porque la infancia y la experiencia infantil es el quizás, el casi, el no sé, el todavía, porque finalmente la infancia es el destino, porque somos contemporáneos de ese pasado que se actualiza. Tal vez los que trabajamos con niños en la clínica, ¿no? Heredamos de ellos, y acá la herencia es invertida, la posibilidad de colocar lo infantil de nuestra infancia para ellos. Nos despojamos de ella para que el niño pueda construir su aventura. Participamos de un tiempo con nuestra música, con nuestro cuerpo, con nuestra artesanía. Somos artesanos de la sensibilidad de ese niño pequeño que está armando su pasado. Qué loco pensar que cuando juega, arma el recuerdo. Un niño al jugar, al mismo tiempo que juega, arma su recordar. Y si no juega, no lo puede armar. Entonces, terminando esta primera parte para dar un espacio también para las preguntas, diríamos que no es que el niño construye la realidad y después arma el como sí la ficción. Planteamos lo contrario. Es la ficción la que permite la realidad. Es la posibilidad de jugar la que arma lo infantil de la infancia. Es la ficción la que arma la historia, la historicidad de un niño. Y el compromiso nuestro, nuestra resistencia al virus fue esa, y lo es, digamos. No los dejamos solos, compartimos el sufrimiento de ellos y hacemos de esta fragilidad, de esta excepción, la ocasión para refundar nuestra posibilidad de crear, de inventar y de rearmar lo que no sabemos, de descubrir lo que todavía no inventamos. Bienvenido entonces a este espacio de ficción y de potencia. Bueno, Excelente, aquí vamos. excelente, excelente. Mira, Hemos sí, dale, sí, 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 tranqui. No, hemos compartido este espacio, ¿sí? Y para el último, como siempre, tenemos una pequeña sorpresa,
después la vamos a hacer. Si tenemos ahora un espacio, no sé cómo se escuchó, me gustaría ahora compartir estos minutos que nos quedan con la gente, con toda la gente que está ahí en el teatro, ¿no? Que no veo, pero les puedo decir que lo siento cerca, no sé, ¿no? Tengo esta sensación, estoy acá solo en mi departamento, pero en realidad estamos juntos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Tal vez atravesamos el espejo y nos encontramos en esa tercera zona. Habrá cumplido el objetivo esta conferencia, tal vez la idea de que compartamos nuestro deseo, ¿no? Excelente, Esteban. Sí, yo que estoy del otro lado también porque estoy viendo los comentarios, la verdad que cientos, y como te digo, cientos y cientos en serio, que no me daban los ojos para leerlos, agradeciendo, felicitando. La verdad que la gente está muy contenta, muy agradecida. Y si te parece, Esteban, habilitamos el espacio de las preguntas, así podemos también dar un poco lugar a las consultas. Dale. Sí, habilitemos las preguntas. También sé que se van a quedar con preguntas, así que aquellos que les interesa también vía las redes, ¿no? Por Instagram, Esteban.Levin, digamos, me ubican ahí, o por Facebook, y que Esteban Levin, digo, por las redes nos podemos ubicar y recontestarlas también. ¿Eh? Hay distintos espacios, pero bueno, vamos a ver qué preguntas pueden generar ahora entonces. Excelente, excelente. Sí, de acuerdo con lo que dice Esteban, vamos a responder las que lleguemos y las que no lleguemos se pueden comunicar con él en sus redes, que después al final las repetimos de vuelta si las tienen a mano y tienen también ese espacio que les queda abierto. Mira, primero, pregunta Lourdes Comerci. Ella pregunta, ¿qué ocurre cuando en este jugar entre el niño y el terapeuta se invita a los padres, pero estos no se suman? Bueno, la pregunta nuestra es cómo hacemos para que se sumen, ¿sí? Lo que no nos sirve es decir, bueno, a ver, los padres no quieren, son los culpables ellos, ¿no? Se trata justamente de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para compartir esta experiencia? ¿Por qué? Porque si los padres no abren ese espacio, si los padres no abren ese tiempo, por más que nosotros podamos intentar abrir, digamos, la verdad que nos falta una pata. Quiero decir, nos falta una pata si no trabajamos con las escuelas, porque los niños van a la escuela y producen allí su infancia. No hay niño que no pueda producir su infancia si no es en comunidad. Y la comunidad es en la escuela. Bienvenido que entonces como terapeuta nos conectemos donde ellos producen sus letras, producen sus pensamientos, sus cuentos, sus imágenes, sus ficciones. Entonces tenemos que trabajar, o por lo menos saber, o por lo menos intentar esa relación con la escuela y con los padres también. Es cierto, los padres muchas veces dicen, le dejo a mi hijo en sus manos. Y ahí está nuestra perspicacia, como por decir, bueno, pero si ustedes no se comprometen, si no cambian la experiencia que ustedes tienen con su hijo, con todo el amor que colocan, no le estoy pidiendo más amor, sino que lo que estoy pidiendo es cómo redistribuimos ese amor. Finalmente es eso, ¿no? Es cómo podemos, ¿qué es un acontecimiento en la infancia sino el mismo afecto pero puesto de otra forma? Entonces, no se trata de que toda la dificultad la tiene su hijo, o toda la dificultad la tiene la historia, o toda la densidad. No, ¿cómo hacemos para producir una redistribución de estos afectos que están provocando que su hijo sufra, y cuando sufre lo hace en acto? No habla de eso, lo hace en acto. Es decir, reproduce lo mismo, o la experiencia se opaca, se empobrece y la plasticidad estalla en sentido inverso. Entonces yo los comprometo, yo desde, digamos, la primera entrevista le digo, papás, tiene sentido todo lo que vamos a encarar, que puede ser un diagnóstico, una consulta, si ustedes también están dispuestos a cambiar alguna cosa de lo que ustedes venían haciendo como papás. Porque, digamos, su hijo, que es, ustedes son las personas que más ama, digamos, esa relación en algo tiene que modificarse. Lo que les estoy pidiendo, papás, no es algo fácil, si no lo harían. Les estoy pidiendo hacer algo que no les resulta fácil hacer. Y en eso los acompaño. Pensémoslo juntos. Jamás puedo decirles qué es lo que hay que hacer. Si puedo darle pistas, si puedo tratar de acompañarlos y de equivocarnos juntos. Porque esa es la infancia, el todavía, el quizás, el casi.
Por ahí me parece, ¿no? Excelente, excelente. Sí, sí, excelente, Esteban. Vamos también con otra. Esta pregunta la hace Evelyn AB y pregunta, me parece que lo estuviste, que estás abordando, pero no directamente, es, ¿qué podrías aconsejar a padres que llegan con diagnósticos realizados por test, como por ejemplo el A2? Bueno, este niño vino con este test, ahora me consultan esta semana con ese test. Yo les digo que, bueno, que hay profesionales que sobre una misma problemática o sobre una situación opinan de una manera y uno opina de otra, pero a mí me gustaría conocerlo porque lo que me interesa a mí, en todo caso, pensar con ellos, es qué experiencia infantil está haciendo su hijo. Y que no intento armar, digamos, una respuesta, sino hacerme una pregunta. Y en general hay muchas técnicas o muchos compañeros, muchas metodologías que ya tienen la respuesta armada. Y más que nada, lo que uno intenta, o por lo menos yo intento, es poder armar una pregunta. Pero para armar esa pregunta necesito relacionarme con la historia. Y la historia es el modo que tiene su hijo de existir. Esto es lo que me interesa. No es ni bueno ni malo. Cada uno tiene un modo de existir diferente. Y ese es el punto que intentaré hacer. Poder entender, poder tratar de saber cuál es el modo de existir. Porque fíjense una cosa, ¿no? Me ha pasado, digamos. Ustedes suponen que yo sé qué hacer con su hijo, pero en realidad ustedes saben mucho más que yo lo que le ha pasado ahí. Viven con él, lo sienten, han hecho un montón de cosas. A mí me interesa saber qué es lo que ustedes hicieron, qué es lo que ustedes saben. Entonces les voy a pedir algo. ¿Me cuentan alguna anécdota? ¿Me cuentan alguna historia? Pero no la historia biológica o cómo del desarrollo, no. Algo que les pasa. Cuéntenme ustedes y digo, a ver, para contarle a Esteban, ¿qué le dirían de su hijo? De Gastón, de Pablo, de Ayelén. Cuéntenme, a ver, háganme una pequeña historia o me la dicen. Para mí eso tiene un valor. Y si los abuelos me quieren decir algo, díganmelo. Porque eso para mí tiene un valor, porque ustedes saben un montón de cosas que para mí son esenciales. Son los que más lo aman a él. Así empiezo las entrevistas. Como ven, muy opuesta a la otra, que es hacer un test, que es evaluar, que es decir, que además es opinar sobre cómo hacerlo, de qué manera y dar la respuesta. Entonces nosotros decimos, bienvenida a la pregunta, porque es la única que sostiene mi manera de relacionarme con él, que es, él sabe un montón de cosas y yo quiero saber. El que no sabe soy yo. Cambia el paradigma. De esa manera trabajaría yo con los padres cuando vienen y me consultan por eso, ¿no? Digo, Excelente. no, Excelente. o sea, sí. Buenísimo, buenísimo. Más Bueno, se trata de abrir que de cerrar, ¿no? Eso es lo que les intento decir, ¿no? ¿No? Que yo nunca trabajé con una espectro autista, ¿no? Yo no trabajé con un autismo. En todo caso, cuéntenme cosas de Fede, cuéntenme cosas de Juan, cuéntenme qué les pasa, ¿sí? Y cuando les digo eso, muchas veces los papás se ponen a llorar, se ponen afectivamente, ¿no? Y uno comparte ese momento. No hay ahí una respuesta, no hay una interpretación. Es un punto en el cual compartimos el sufrimiento. Para eso somos convocados. Pero cuando lo compartís con otro, el sufrimiento duele menos. No se trata ahí de hacer una gran interpretación. Estamos en los inicios. Solo me interesa la humanidad de ese sufrimiento. Porque ¿saben qué? Todos sufrimos. Y entonces compartimos de alguna manera. Intentaré ver qué le está pasando a su hijo. ¿No? Digo, esa es la apuesta central, ¿eh? Para mí los papás tienen un lugar preponderante y lo ha demostrado en la pandemia. Esto es lo que hemos aprendido, que los papás se ponían a jugar, que los papás nos querían ayudar. Y entonces, ahora vuelven al consultorio, no participan nunca. Solo las entrevistas que tenemos con ellos, tipo anamnesis, o algún día vienen a jugar, o algún día compartimos una escena.
O por ahí entramos al auto y estamos con ellos hablando en el auto y vemos qué nos pasa ahí. O compartimos el pasillo. O él le quiere mostrar algo que hicimos en el consultorio, papi, mirá, hicimos este dibujo de un monstruo, vení. Y el juego es cómo hacemos cosas para asustar al papá cuando venga a buscarlo. ¡Wow! Qué manera entonces de poder trabajar con los padres, es esa en acto. No se trata de decir a los padres, y esto aprendimos, jugar. Es en acto. Si hay que jugar, juguemos. Y esto fue lo que pasó. Los papás jugando a través de la virtualidad. Bienvenido a ese juego. Y la idea mía es que no se corte. Eso no significa que todas las sesiones voy a participar. No, pero ¿por qué no algunas? ¿Pero por qué no preparar cosas para la sesión que viene? No sé. Es que ¿saben qué? No sabemos qué va a pasar cuando volvamos. Sostengamos el no saber. Por suerte, no sabemos. Demos tiempo a pensar en lo que estamos pasando para que pase otra cosa, para aprovechar la ocasión, el kairos, la oportunidad. Es única. Un año que los chicos no van a la escuela. Uy, ¿qué pasó? Les pregunto a ustedes, terapeutas, clínicos, ¿qué extrañamos de nuestro consultorio? ¿Qué fue lo que más extrañamos? Volvemos, ¿no? ¿Qué extrañamos? Extrañamos los juguetes, el espacio, extrañamos a los niños. ¿Qué extrañamos? ¿Por qué no repensamos nuestra clínica a partir de lo que extrañamos de nuestro trabajo? Como para pensar, ¿no? No sé lo que nos va a pasar. No tendría que ser igual, porque si no perdimos la ocasión. Y eso es la catástrofe. Excelente, Esteban, excelente. Ya, justo hay una pregunta que tiene que ver con esto último que abordaste, que me parece que está bueno también para hacerla, es de Manuela Rodríguez, y ella pregunta, bueno, dice, me encantó, y pregunta, ¿podemos pensar entonces que podríamos seguir haciendo uso de esta nueva herramienta que es la virtualidad y que haya una coexistencia entre las sesiones en el consultorio y sesiones virtuales? ¿Podríamos? ¿Por qué? Porque tal vez para algunos niños, tal vez para algunos padres, compartir ese espacio abrió una otra dimensión. Bien, desconocida, mantengamos una dimensión desconocida en juego. Y entonces tal vez nuestro consultorio se abre un poco, la casa se abre también, el barrio, la plaza. ¡Epa! Se trata de cómo ese territorio ya no es el mismo. Y hacemos otro. Pero para eso hay que perder el anterior. La rigidez de las cuatro paredes, la rigidez de las cuatro paredes de la casa, la rigidez de la escuela, casi como otro estamento, tal vez la comunidad, tal vez esto nos haga pensar la humanidad del virus, nos hace repensar nuestra práctica, nuestra familia o cómo circulan los niños, cómo circulaban en esa velocidad imparable, en esa búsqueda de la eficacia, en esa empresa escolar o en esa empresa terapéutica. Paremos. La casa es otra cosa. El consultorio ha cambiado. El territorio es otro. Lo perdimos y recuperamos de otra forma. Qué interesante, habitar otro territorio. Ya no son las cuatro paredes. Es justamente la capacidad de construirlo y reconstruirlo. Desterritorializarlo y armar otro territorio, por donde fluya el tercer tiempo, ese tiempo del medio, esa zona indeterminada. Ah, indeterminada para determinar, no, para permanecer indeterminada. A veces nos cuesta pensar en eso, ¿no? No la definimos. ¿Puede pasar eso a la vuelta? Puede pasar. ¿Pero qué va a pasar? No sabemos. Está indeterminado. Bienvenida esa zona que permite lo que vendrá, o sea, dividir el tiempo. Actual, virtual, que coexisten, indiscernibles, el pasado en el presente,
pero se dividen. Y cuando hay sufrimiento, se cristaliza en lo actual. Es ahí donde tenemos que pensar o repensar nuestra práctica. Excelente, Esteban, excelente. Te cuento que nos quedan menos de 5 minutos, así que... Bueno, entonces para terminar, como siempre, exacto. te pido una manzana, y esto es el final, digamos, básicamente porque Borges, el escritor, el pensador, se preguntaba ¿dónde está el sabor de la manzana? ¿Está en la manzana? ¿Está en la boca? Entonces te pido, Alejandro, y a los que tengan manzana, que la muerdan. El sabor, ¿dónde está? ¿Está en la manzana o está en la boca? No está ni en la manzana, nos dice Borges, ni en la boca. Está en el entre. El sabor no es una sustancia. El sabor es el punto de encuentro entre la boca y la manzana, se produce el sabor. El sabor no tiene sustancia. La etimología de la palabra saber viene de sabor. Pero cuando tenemos ese sabor, la manzana está marcada y es otra, y mi boca también se vio modificada. El espacio del medio, el entre, ese es el sabor. Tal vez quise transmitir esto en este espacio que compartimos, ¿no? Ese entretiempo, esa tercera zona indeterminada que produce ese sabor de las cosas, el sabor artesanal, por la cual un carpintero ama a la madera, por la cual un titiritero ama a su títere o un artista su arte. Y nosotros amamos ese deseo que potencia el deseo del otro. Excelente, Esteban, excelente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy generosa como siempre tu transmisión, excelente, con clínica tuya súper personal, actual, excelente. Te agradezco un montón y recuerdo que todas las preguntas, pues la verdad que eran un montón, algunas incluso no llegaba a leerlas porque había tantos comentarios que se me pasaban. Sepan que se las pueden hacer a Esteban en sus redes sociales, les recuerdo en el Instagram, esteban.levin, es muy sencillo, su nombre, punto, su apellido, le pueden escribir ahí y comunicar porque la verdad que quedaron muchas preguntas que no nos dio el tiempo. Así que excelente. Bueno, les pido eso y nos comprometemos a seguir pensando juntos. La verdad que hay un montón de actividades, inclusive, bueno, hay jornadas ya para el mes de enero, para diciembre, así que yo los convoco a seguir pensando y a seguir comunicándonos. Les agradezco infinitamente este espacio y nos volvemos seguramente a convocar en este equipo, mini equipo, maxi equipo que tenemos, con nuestras complicidades también con ustedes, compañeros. Así que vuelvo a agradecerte a vos, a Miriam, a Romina, a todos los que hacen posible estos encuentros en los cuales pensamos juntos. Yo les súper agradezco. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Esteban, y muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Más de 1200. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.